Hola desarrolladores, en esta clase vamos a aprender a leer archivos. Python nos provee varias funcionalidades propias del lenguaje para trabajar y realizar esto. La primera de ellas es justamente la función readable, que nos permite saber si un archivo es legible, si estamos en modo de lectura o no, porque este modo nos indica lo que podemos hacer. R para leer, pero no nos permite escribir. W para crear y escribir, pero no para leer. RT si es lectura y escritura. Y la A de append, ya lo vimos en la clase pasada, para agregar, pero tampoco nos permite leer. Entonces, bueno, acá tenemos la función que nos permite saber si esto es legible, si este archivo está en modo de lectura. Y esto podemos utilizarlo para prevenir errores, utilizando un condicional y preguntando si el archivo es legible, vamos a leerlo. Si no es legible, enviamos un mensaje o hacemos otra cosa. Entonces, ahora vamos a ver que en lugar de tener el puntero al que apunta el archivo, vamos a tener un valor booleano, verdadero o falso. Ahí lo tienen, verdadero. Pero si lo cambiamos, por ejemplo, a modo de agregar, de append, como ven, cambia a falso. ¿Por qué no pongo W? Porque W va a crear un archivo. Entonces, al crearlo, me va a borrar el contenido. Fíjense, acá tengo los estudiantes y si yo hago el chequeo con W, cuando pasa por esta línea, crea un archivo, me da falso y miren, se vació. No están más mis archivos de Python, perdón, mi archivo de texto. Entonces lo que hago es con Git. Si no saben sobre Git, véanlo. Tengo un curso de una guía rápida de unos 50 minutos publicada, en la que pueden aprender las bases sobre Git y GitHub, que es totalmente necesario para cualquier programador o desarrollador. Así que les recomiendo verlo si no saben de qué se trata Git y GitHub. Bien, cambiamos esto. Si vemos en cualquiera de los otros métodos, perdón, R+, no me crea el archivo, así que me permite trabajar sin borrarme el contenido. W, como crea el archivo nuevamente, me elimina todo. Bueno, entonces pasemos ya a las funciones para leer texto. La primera de ellas, para leer el archivo. La primera es read, justamente leer. Y esto nos va a devolver el contenido completo que tiene el archivo. Ahí lo ven. Exactamente lo mismo, inclusive el salto de línea final. Fíjense que tengo dos espacios, dos líneas en blanco. Si yo borro esa línea 5 que yo les mostré anteriormente y yo vuelvo a leer, ahora tengo uno solo. ¿Ven? Porque me toma también esa línea extra que ahora voy a mostrar en la clase que viene voy a mostrar por qué está ahí esa línea extra. Después tenemos otra función que es la función readLine en singular. Y esto nos va a devolver, si se fijan, la primera línea también con el salto de línea final. Pero no hay un espacio en blanco, no importa, porque acá hay implícitamente eso. Una N. Python lo detecta así porque los saltos lineales, como lo hacíamos en Python de esta manera. Bueno, Python cuando ve un salto de línea directamente ya tiene ese /n agregado. Entonces lo lee completo y no es que está acá atrás, que sería lo ideal para que nosotros esto no nos figure este salto de línea extra. Pero bueno, en Python no es así. En Python lo toma al final de la línea, no al principio. Entonces, esto nos devuelve la primera línea. Pero fíjense qué interesante esto. Si yo vuelvo a imprimir esa línea, me imprime la segunda. ¿Ven? Y si yo pongo las 4, me va a imprimir las 4. Bueno, luego aparte de esto tenemos readLines en plural. ¿Y qué nos devuelve readLines? Justamente un array, una lista con... Acá tengo dos saltos de línea. A ver, ¿por qué motivo? Ah, porque ya dejé puesto el /n. Lo borramos y volvemos a leer. Porque justamente lo toma como una colección, una lista. Y por esto podemos acceder entonces como si fuese una lista. Fíjense, si accedemos al 1, que vendría siendo Carlos, porque es el segundo elemento, el index 1, me devuelve Carlos Arriaga con el salto de línea también. Si accedemos al 3, vendría siendo el último,
Tenemos Leandro Castillo de Vue.js. Y si esto lo trata como un array, entonces yo puedo recorrerlo con un for. For estudiante. Vamos a ponerle est. En archivo de estudiantes, print est, el estudiante. Y si vemos, acá tenemos todo el recorrido. Y ustedes dirán, bueno, Marcos, ¿y por qué dejaste este print y no lo borraste? Porque quería mostrarles eso. Si ustedes se fijan, cuando yo abro un archivo y lo empiezo a leer con readline o readlines, yo empiezo a extraer partes de ese archivo. Yo empiezo a extraer partes de ese array principal, que lo voy a volver a poner, pero lo voy a poner encima. Lo voy a poner acá. Apenas lo leemos, voy a poner ese print readlines. Fíjense. Lo tengo completo. Y en el for no me recorrió ninguno. ¿Por qué? Porque yo, al hacer la lectura completa, ya extraje todo el contenido del archivo de texto. Entonces no hay nada acá. Y si les vuelvo a mostrar readlines, no está más. Y si yo hiciese readline, por eso cuando lo vuelvo a ejecutar, me ejecuta la siguiente línea. Y después la siguiente. Y cuando recorra las 4 líneas, ya no voy a tener nada para poder hacer. No me va a quedar ningún contenido dentro del archivo de texto. Entonces cuidado con eso, porque puede llegar a generarles algún conflicto de que ustedes piensen que todavía tienen para leer, porque el archivo sigue existiendo. Bueno, pero no importa. Y ojo, no es que lo borre del contenido, si ven sigue estando acá, pero al abrirlo ya toma todos sus datos. Al hacer el readlines, internamente Python ha sacado todo el contenido de ese archivo. Luego, si lo cierro, no pasa nada. Y si yo lo vuelvo a abrir debajo y vuelvo a leerlo, voy a seguir teniendo todo el contenido. Pero tengan cuidado con esto. Espero que se haya entendido que cuando vamos leyendo líneas, vamos a ir como perdiendo contenido. ¿Ven? Si yo hago así, recorro línea por línea las 4 líneas, ya cuando vuelvo a hacer la impresión completa de readlines para ver que el array ya está vacío, porque ya extraje todo el contenido. ¿Y qué pasa si hacemos solamente con read? Y hacemos 2 read. Exactamente lo mismo. ¿Ven? Cuidado cuando lean archivos, porque es como, entre comillas, decirles que solamente pueden leerlos una vez. La siguiente vez que lo lean, el archivo ya está vacío, porque Python ya extrajo ese contenido para utilizarlo de la forma que ustedes quieran. Y no puede extraerlo 2 veces en una apertura de archivo. Ahora, si yo repito todo esto debajo, lo tengo 2 veces. ¿Por qué? Porque yo puedo volver a abrir ese archivo y Python va a volver a tomarlo del original. ¿Se entiende? Bueno, con esto hemos terminado la clase de lectura de archivos. Nos vemos en la próxima clase. Si te gustó el video, suscríbete. Y no te olvides de tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos.